Seguimos con nuestra serie de predicaciones basadas en el Salmo 15, donde David está plantando una pregunta que dice: ¿quién puede morar en la presencia de Dios? ¿Y quién puede habitar en su santo monte? Estábamos viendo que David tiene ese deseo de estar en la presencia de Dios. Él tuvo su propia tienda para relación con Dios. Y es tan importante que tú y yo tengamos nuestra tienda para comunión con Dios. Porque aquí venimos, oramos juntos, aquí venimos, recibimos la instrucción de la palabra de Dios, pero la vida vivimos allá, saliendo. Aquí todos venimos, espero, bañados, peinados, venimos a pasar un buen rato, recibir la instrucción de la palabra, a veces ver a los que no queremos ver, a veces saber a los que queremos ver. Es la vida y Dios nos está enseñando muchas cosas, pero los mayores retos vivimos saliendo. Y si no recibimos la instrucción, si no nos disciplinamos, en lo mínimo que podemos hacer es venir, orar, recibir instrucción. Es muy difícil que nos disciplinamos en las demás cosas, porque la disciplina espiritual es la base de la vida estable, no de la vida perfecta, porque ninguno de nosotros vivimos la vida perfecta. Pero Dios quiere que seamos santos y tenemos que recibir las instrucciones de la santidad. Y voy a recordar lo que ustedes ya saben: ser santo significa ser apartado para Dios. No significa ser perfecto, significa estar con Dios. Es ser y estar apartado para Dios. Yo como esposa soy santa para mi esposo. No soy esposa perfecta, pero santa para mi esposo. ¿Por qué? Porque estoy apartada de los demás hombres. No hay otro hombre en mi vida. No soy perfecta como esposa, pero soy santa. ¿Ven la diferencia? Trato mis asuntos, mis retos, mis disgustos, hago errores, pero con mi esposo, porque soy santa para él. Ser santo para Dios es algo parecido. Ser apartado de los demás dioses, de los demás estándares, de los demás reinos, de los demás cosas, de las concupiscencias de ese mundo, de ojos, de carne, de deseos, de vanagloria, y etcétera, etcétera, para Dios. No es ser perfecto, que tú jamás te equivocas, no, pero estás con Dios. Santo para Dios, apartado de los demás leyes, por decir, sigues la ley de Dios, apartado de los demás, de todo lo que pone el mundo, porque eres santo para Dios. Ya lo recordaron que ser santo es muy importante, porque muchas veces lo tratamos como perfecto. Único verdadero santo es Dios, porque Él es otro tipo de ser. Él tiene ontología completamente diferente. Él es muy diferente. Ni compara. Él es completamente santo. Santo, santo, santo. Pero nosotros somos santos para Él, apartados para Él. Nos cubrimos con su santidad, con su naturaleza, con su amor, y etc. Gloria a Dios.
Porque muchas veces confundimos y pensamos que ser santo es ser perfecto y nos sufrimos por no alcanzar los estándares. No, mientras estás santo para Dios, el santo te va a estar santificando. Amén. 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 Que Dios los bendiga mucho en eso. Entonces, ¿quién puede morar en la presencia de Dios? Salmos 15, recuerdo, ¿no? Estamos estudiando. Entonces, David hace esa pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? Y resulta, para ser recibido, para estar establecido en el tabernáculo de Dios, debemos de estar desarrollando. Y yo no digo ya desarrollar, estar todo el tiempo desarrollando, no durmiendo en la prédica cuando la pastora habla cosas importantes, estoy mirando para abajo para no exhibirlos. Entonces tenemos que estar desarrollando las características espirituales. Lo repito, estar desarrollando. Ninguno de nosotros vamos a decir, ese ya lo tengo a 100%. Porque en el momento que tú lo creas, mira para que no caigas, dice la palabra. El que cree que ya está bien puesto, dice, cuídate para no caer. Entonces, anda, dice, en integridad, versículo 2 al 4, obra justicia, habla verdad en tu corazón, no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no acepta reproche contra su vecino, desprecia al reprobado, honra a los que temen al Señor y aun jurando en perjuicio propio no cambia. Y hoy vamos a ver esta novena característica que dice así: aun jurando en perjuicio propio no cambia. Aun jurando en perjuicio propio no cambia. ¿Qué significa esto? Que tú consideras que tu palabra es sí cuando es sí y no cuando es no. Lo voy a decir de una forma más fácil. Cuando tú dices algo, lo eres y lo haces. ¿Me escucharon? Cuando tú prometes algo, lo cumples, aunque ya no te conviene hacerlo. Esto significa, aún jurando en perjuicio propio, no cambia. Cuando tú prometiste a alguien algo, lo cumples, aunque a ti ya no te conviene. Porque muchas veces prometemos las cosas conmovidos emocionalmente, viendo la necesidad, viendo el momento, pero luego dimos, no, pues no me conviene, yo porque lo voy a ayudar si yo voy a salir mal. Entonces, la persona íntegra, parte de nuestra integridad es cuando tú prometes, ya lo cumples sin retroceder, sin decir no, siempre no, porque no me conviene. O me salió un contratiempo, como decimos aquí en México, perdón. Entonces, de acuerdo con este salmo, el justo permanece fiel a su palabra sin importar las consecuencias. Aun cuando la promesa sea difícil de cumplir, ya la te cumples, porque ya lo prometiste. ¿Cuántos de ustedes se han bautizado en el agua por su propia fe y prometieron a Dios servirle con la fidelidad todos los días de su vida? Levantan la mano. Dimos una promesa a Dios. Ahora,
la pregunta es, ¿cuántos de ustedes de verdad están cumpliendo esta promesa? No levanten la mano, no quiero saber. Es para cada uno que analicen. Porque cuando dimos, Señor, voy a servirte toda mi vida, es una promesa. El bautismo en el agua, y todos los que no se han bautizado o los que se han bautizado sin fe, solo por bulto, piénsalo para hacer su compromiso con Dios. Es mandamiento de Dios. Pero cuando tú entraste al agua seco y dijiste sí y saliste mojado, eso no cambia nada. Si esa promesa que ahí la diste, estés cumpliendo, ¿sí o no? Muchos decimos, ay, me bauticé, pero no sabía que es difícil a servir a Dios. ¿Para cuántos de ustedes han sido fácil el camino de fe? Nada de fácil, nada fácil. El camino de fe es un camino de velar todo el tiempo. Es un camino donde tú no puedes darte lujo, relajar, pensando que diablo y tu carne también está relajada. Es un camino donde tú no puedes decir, merezco ahora un poquito de como hay término que ahora muy popular, lo de que planean las mujeres y van despechar. Despechar. Habla de despecho. Ahora está por todos lados popular. Sala de despecho, donde se juntan y van y saben qué hacen, se pierden todo freno, apagan todo freno, hacen lo que quieren. Se desenfrenan, sí. Y normalmente, ¿saben qué sucede después de eso? Pues tú no sales descargado. Tú sales más cargado por culpas de lo que haces a la cabeza borracha. ¿A cuántos la borrachera llevó al bien? Yo cuando pienso de mi vida pasada sin Dios, peores cosas en mi vida yo hice borracha. De verdad. Y si yo ahorita podría retomar mi camino, pero no podemos, pero jamás me emborracharía. Jamás me emborracharía. Y regresando a la promesa, ¿hasta dónde tomamos nuestra palabra serio? ¿Hasta dónde tú como esposo que prometiste a que tu mujer va a ser siempre tu punto de prioridad? ¿Dónde lo es? Tal vez está allí en la casa, pero ya no está. Aquí ya tal vez no está. Tal vez igual tu esposo ya no es, tal vez está físicamente, pero no está. ¿Hasta dónde tomamos nuestras promesas, las palabras que decimos uno u otro en serio? En el ministerio muchas veces, en especial en primeros años, cuando no era nada experimentada de trabajar con mexicanos, y yo por mi carácter pensaba que siempre sí es sí y no es no. Yo me quedaba, no saben cómo, cuando hacía cita, y a mí me enseñaron que cuando tú haces cita, no hagas que te esperen. Tú llegas unos minutos y esperas para recibir la persona. Y yo llego y
1 hora y hora y media. Y la persona ni siquiera le ocurre decir que no vengo. Ni le ocurre decir que no puedo venir o que estoy tardando, nada. Y tú estás como tonto sentado y no sabes qué estás pasando. No saben cómo me estuvo falta de compromiso, me dañaba mucho, porque yo confiaba en la palabra de la gente. De verdad, en el ministerio, mientras yo estaba integrando a la cultura mexicana, tal vez falta de compromiso es lo que más me dañó. Porque yo soy una persona dañada, yo lo reconozco, porque pasé muchas cosas en esta vida y maltrato de muchas formas. Y fui muy aprovechada en muchas cosas. No, yo no digo que yo siempre actué, también no actué, tal vez sin conocer la cultura, trataba tal vez imponer la mía. También, siempre es mutuo, ¿no? Cuando es como en un matrimonio, cuando las dos personas están conociendo uno. Pero falta de compromiso, infidelidad a la palabra dicha, es algo que me lastimaba, algo que me hacía mucho, me traía mucho dolor. Yo lloraba mucho porque yo no entendía cómo puede ser si tú me pides la cita y yo era persona que, es que no tengo dinero para ir, yo me acerco contigo. No tuvimos coche, pero yo me acerco, yo trabajaba, pastor trabajaba, yo gasto en taxi y llego todavía. Yo recuerdo cuántas veces yo iba a las citas a Plaza, la que se llamaba Las Américas 2, como se llama ahora, no me acuerdo, Cancún Mall, ¿no? Se llama. Muchas veces yo agarraba taxi, iba allá para las citas y como tonta sentada y esperando, y ni sus luces. Y no me caía, yo no entendía eso, más que lo trataba de entender, más que lo trataba asimilar, no me entraba. Y me quedaba muy desilusionada. ¿Y saben qué empezó a suceder? Además que yo lo aprenda a manejar de sí como que no así. Cuando yo empecé a entender que sí es no necesariamente sí, o tal vez nada de sí, me quedaba devastada. Entonces yo empecé a ser sarcástica. Pasaba mi proceso y me decían, empecé a conocer, ya estoy aquí, ya estoy en el camino, pastora. Y yo pensé, camino, máximo 20 minutos, 1 hora y media, ¿qué es estar en camino? Ni siquiera hay decencia de decir, ¿sabe que apenas me estoy metiendo a bañar? Porque no me organicé. Y no pensamos que la persona que te presta tiempo, te presta su tiempo, gasta su dinero, gasta su emoción, esfuerzo, que es una persona viva, que también le cuesta. Y no estoy hablando yo para que me vean como víctima, estoy compartiendo la experiencia, cómo afecta a nuestra falta de compromiso a la persona que está, con cual estamos tratando. Yo tenía memoria increíble. Todas mis citas yo tenía aquí. Ahora ya tengo que estar apuntando y todavía a veces le digo, Shey, apúntame también eso. Y si ves que yo no me muevo, dile, pastora, usted, porque ya por estrés se me está olvidando. Y una cosa, cuando se te pasa no tienes que aprender también a manejar, porque tampoco es excusa
olvidar todo el tiempo como a los maridos. Porque a los maridos de plano se les olvida todo menos lo que les interesa. A los que les gusta fútbol jamás van a olvidar cuando empieza fútbol. A ver, ¿sí o no, hermanas casadas? Y cuando me empezó eso a afectar mucho, hermanos, de verdad, yo sentí que mi corazón se está endureciendo. Porque yo era y soy una persona muy entregada. Para mí ser fiel es muy importante, muy importante. Pero yo sentí que mi corazón empezó a endurecer, que yo empecé a ser sarcástica, a ver si viene. Ay, si viene y viene, nunca viene. Y en mí, yo empecé a sentirlo. Era como que autoprotección, que yo empecé a ver, voy en media hora, voy a salir de la casa y todavía voy a esperar. Y era la verdad, muchas veces, nunca yo salía, pero ya yo sentí que mi corazón empezó a endurecerse, yo lo empecé a tratar con Dios. Y dije, Señor, no permitas que por falta de compromiso y de fidelidad de los demás, mi sí se convierte en no. O mi no se convierte en sí. Porque es muy fácil cuando tú todo el tiempo estás enfrentando infidelidad, cualquier tipo de infidelidad, endurece tu corazón, te hace sarcástico y ya no te confías. Conocimos a una hermana en Ucrania que me dijo, que yo dije que quiero tener una información sobre algo allá, sobre una ciudad y viviendas para rentar y cosas así, midiendo para el futuro. Y me dijo, voy a investigarlo. Voy a investigarlo. Y ayer el pastor me dice, oye, esa hermana te contactó, te comenté algo. Y yo le dije, mira, yo ya aprendí no confiar en las promesas. Así, ayer estábamos hablando, Luis, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Yo ya aprendí que cuando me dijo lo va a hacer, yo ya no estoy viviéndola esperando que me lo va a hacer. Si me lo hace, bien. Si no lo hace mal. Si no lo hace también bien. Ya no pongo mi esperanza en el hombre. ¿Cuál es ese versículo, uno de los favoritos, hermana Rosalía? Uno hasta ese grado tiene que llegar, pero cuando puedes. Pero ¿cómo tú vas a hacerlo como esposa, confiar a tu esposo, si su palabra no es sí, no? ¿Cómo vas a confiar como ministro en la gente que va a decir que va a servir en algo, va a ayudar en algo, pero dice luego no me conviene y lo tira? Y durante años de ministerio, que ya ese año, hermanos, cumplimos 20 años con este ministerio, con este hogar que somos, que tuvimos que ver muchas personas, cuando una persona entra al ministerio y le dices, oye, pero ¿estás honrando a Dios en tu vida privada? Sí. ¿Te estás guardando, hablando de forma sexual si tú eres soltero? ¿No estás enganchado en pornografía? O cosas así, porque uno ya hasta casi tiene que estar indagando, porque ya no sabes y no eres Dios para saber, es solo Mesías no tuvo que preguntar al hombre porque él sabía que hay un hombre. A uno Dios, a veces te sientes ese sentir, pero hasta a veces yo digo, Señor, ¿es de ti o ya es mi falta de confianza? ¿Sí me explico?
Y tampoco le digo, es que tampoco puedo confiar en algo. ¿Qué tal si no es de espíritu y qué tal si? Pero cuando digo, oye, pregunto, oye, ¿qué tal en ese asunto? Oh, todo bien, todo perfecto, pastora, todo bien. No soy Dios para decir que me estás mintiendo, que no te caché mentira, aunque tengo. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces llega ese momento y tú estás enfrentando ese reto interno. ¿Qué voy a hacer? ¿En quién voy a confiar? Y muchas veces esa infidelidad y cuando la gente dice sí, luego aparece no, y tú piensas, Señor, ¿cómo servirte? ¿Cómo caminar con la gente que para no es sí, sí, no, no? ¿Cómo los dos van a ir juntos si dicen una cosa y hacen otra? ¿O prometen y no hacen? ¿O dicen que sí, pero siempre es no? ¿O dicen que es santo, pero practican las inmundicias? Y es bien difícil. Pero les voy a decir una cosa. No dependen de uno lo que hacen los demás. La palabra de Dios dice, lo más importante, que mayordomo sea fiel. Tú no puedes asegurarte que la gente cumple su palabra. No puedes. Pero una cosa puedes hacer. ¿Sabes cuál? Cumplir la tuya. Cumplir la tuya, ser fiel tú. Cuando prometes algo, y mira, déjenme quitarles mito, porque muchos dicen, yo no dije palabra prometo. Muchas veces escuché que me dicen, pero yo no prometí. En el momento que tú dices, yo lo voy a hacer, esto ya es promesa, ya es compromiso. Tú no tienes que decir, por Dios lo juro, como aquí lo dice, o por Diosito, o no tienes que decir, yo prometo, en la tumba de mi madre. No, si tú dices, lo voy a hacer, esto ya es una promesa. ¿Me escucharon? Hay que quitar ese mito, porque a mí muchas veces me dicen y me dijeron que no, yo no usé palabra prometo. Yo no lo prometí, usted me malentendió o me entendió mal. Ya estamos bien hasta aquí. Entonces, nuestro Mesías dice claramente, pero sea el hablar de ustedes, sí, sí. Es por decir, si dices que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Si dices que es la verdad, es la verdad. Perdón. ¿Me ayudas a traer mi agüita? Y si no, gracias. Entonces, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Es que lo que pasa es que yo siempre les digo, ¿saben cuáles dos primeras frases que aprendí en México? Primera, que es gramáticamente bastante difícil, pero la aprendí una de las primeras que dice, lo que pasa es que cada vez que se daba excusa a no cumplido. Y otra, se me hizo tarde. Dos frases, no miento, digo la verdad. como decía un pastor que decía, hoy es Santo Domingo y digo la verdad. Lo que pasa es que es bastante difícil gramáticamente esa frase, pero la aprendí así. Y la decimos tan sincero que hasta creemos que con eso basta para no ser fiel a tu palabra. Yo entiendo que hay fuerza mayor. No estamos hablando de fuerza mayor.
cuando sucede algo que de verdad no depende de nosotros. Pero nuestro estilo de vida, nuestra cultura o falta de una nos perjudica mucho. Por eso sufrimos infidelidad todavía más intenso, porque ni nosotros mismos cumplimos la palabra para con nosotros. Porque nuestras palabras no cumplidas no solo perjudican al que la dimos, en primer lugar perjudica a nosotros mismos, a nuestro espíritu, porque nos quita la base, la roca de estabilidad. Entonces, las palabras fluyen a nuestro alrededor todo el día. Y a veces, muchas veces las tratamos con mucha ligereza. Las promesas pueden darse fácilmente, pero cumplirlas es otra cosa. Los adultos pueden prometer demasiado a los niños. Los niños, cuando ellos se fijan mucho en las promesas de los adultos. Y quedan traumados también cuando cuando prometes y prometes y prometes y no cumples. Es importante hasta con niños, cuando tú hablas, decir: mira, yo voy a hacer todo posible para que hagamos esto. Todo lo que depende de mí voy a esforzar, si te vas a esforzar. Porque en realidad tenemos muchas veces para con niños intención de hacer algo y no pudimos. Entonces digan siempre porque el día de mañana no depende de nosotros. ¿Recuerdan en el libro de Jacob de Santiago estudiamos que no puedes decir mañana iremos y mañana hacemos? O mañana te compro, o para tu cumpleaños te regalo. Si tú ya lo prometiste, cuida mucho, porque estás formando a una persona a tu lado, estás poniendo los patrones en su vida, los cuales ella va a estar viviendo. Y muchas veces hablábamos con hermana Isabel de nuestros padres, como nuestros padres nos enseñaban ser persona de palabra, dijiste y lo haces. Y aunque era duro a veces y te costaba aún, pero hasta como a los niños nos enseñaban que sí, la verdad cuesta, la justicia cuesta, cumplir tienes que esforzar. Hasta el reino de Dios solo es para esforzados, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que examinar nuestro corazón antes de dar una promesa, antes de decir que es lo que voy a hacer. De lo contrario, nuestras palabras perderán valor. Y los niños dicen: siempre lo dices, pero no lo haces. Hasta tu promesa a disciplinar a tu hijo. Cuando dices: te voy a disciplinar y no lo haces, hasta de allí tu palabra ya perdió valor. Y una persona, la palabra de cual no tiene valor, no tiene respeto a los demás. Tus hijos no te van a respetar si tú dices y no cumples, si promesa era buena o promesa de disciplina. La persona que no cumple la palabra no está respetada en ningún lado, ni en su casa, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni entre amigos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y no es algo intencional que dices: no la vamos a respetar. No, es la respuesta natural a una persona sin compromiso. Hasta aquí tenemos dicho: sin compromiso. Nos gusta decir: pasa sin compromiso.
Entonces, que sea nuestro hablar sí, sí, no, no. Me gusta mucho Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, y en capítulo 5 les recomiendo mucho estudiar, pero hay varios consejos muy importantes. Dice, es mejor que no hagas voto a que hagas voto y no lo cumplas. Y aquí no se trata solo votos con Dios como de servicio en el templo, de nazareo, y etc. Está hablando de dar la palabra. Cuando damos nuestra palabra, asumimos responsabilidad, una obligación moral de cumplirla, aunque si más tarde se vuelve incómoda. Eclesiastés 5:6 dice luego, sigue, no permitas que tu boca te haga pecar. Es por decir, la palabra no cumplida es que es pecado. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas delante del mensajero que fue un error. Dile al Coppel. Dile a del Coppel que no estoy. Mi mamá dice que no está. Como un niño habla a la maestra y dice, hola maestra, mi hijo Juanito hoy está enfermo y no va a poder venir a la iglesia o a la escuela, perdón. Y maestra dice, ¿pero quién habla? Y él dice, mi papá. Dile, mi mamá dice que no está. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? ¿Sabes por qué muchas cosas no te salen? ¿Sabes por qué muchas obras de tu mano no prosperen? Ya saben. ¿Ya escucharon? Yo no dije nada, solo pregunté. ¿Por qué? Por no tener compromiso. Por no tener compromiso con Dios, no tener compromiso contigo mismo y con todo lo que comprometiste. Muchas veces por eso la obra de tus manos se deshace. Porque todo lo que empiezo a hacer me sale mal. Porque empiezas y no cumples. Porque dices, prometes y no lo haces. Porque a la primera te cansas y tiras la toalla. Pero la persona que da la palabra la cumple aunque no la conviene. Porque muchas veces antes de darnos más, tenemos que aprender a ser fieles en poco. ¿Saben qué es ese poco? Cumplir las promesas, mis hermanos. Cuando dijiste que lo vas a hacer, lo haces. Lo cumples. Porque además que no lo haces es pecado, estás quitando todo fundamento y todo el tiempo estás construyendo sobre la arena. Y cada vez poquitito viento y te, ups, qué vida dura me tocó. La vida dura nos tocó a todos. A ver, levanten la mano a quien le tocó fácil. Sí. Eso es no tener hipocresía. Y tú todavía quejas. Todavía quejas. Sí, todavía. Pero a todos, la vida no tiene piedad. La vida nunca, esta vida, desde que nosotros, como Adán, como humanidad, rechazamos gobernar junto con Dios y escogimos a Satanás como nuestro socio, desde allí la vida no tiene piedad, porque la paga por el pecado es la muerte.
Pero Dios todavía en su misericordia nos da su instrucción, su santa Torah, con la cual podemos tener productividad, prosperidad en definición correcta. No prosperidad de ese mundo. Ser próspero es lograr las metas. Podemos tener fruto, dar fruto en nuestra vida. Pero como no somos gente de compromiso, no somos gente de cumplir la palabra, no somos gente de disciplina, te empiezas algún negocio, pero hay que levantar muy temprano. Y no me gusta levantar temprano. Diosito, tú sabes, tú conoces mi corazón, Dios, que yo tanto deseo tengo de levantarme en la mañana para ir a trabajar. Pero Dios, tú sabes cómo me gusta dormir en la mañana. Jefe, me enfermé. No voy a llegar hoy. Bueno. A ver cuántas veces al mes sucede. 1, 2, 3. ¿Y crees hasta cuándo van a creer? La obra de tus manos, ¿qué le pasa? Destruye. Si alguien se ha enojado, veo que se me están viendo enojado, no tengo ningún reporte de su semana pasada y de antepasada, no conozco sus vidas. Pero, hermanos, es tan importante entender que de mi palabra depende estabilidad de mi vida. De mi palabra, de lo que yo digo y cumplo, de lo que yo prometo y hago, depende la estabilidad de mi vida. Hay cosas que no dependen de nosotros y ya lo hacemos, entienden en qué contexto estoy hablando. Libro de Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta o para que cambie su parecer. Él dijo y no hará, habló y no cumplirá. Números 23:19. ¿Saben por qué le podemos confiar a Dios? Porque Él dice y lo hace. Porque Él habla y lo cumple. Él es de confianza. Él no cambia de parecer, como dice la palabra, como tú y yo. Porque nos dolió el dedo gordo de pie derecho. Y ya no puedo ir a la iglesia. Porque a ver que si me duele más. Mira, disciplina es parte de compromiso. Tú no puedes cumplir nada y lograr nada en esta vida sin compromiso. Y dilo fuerte, compromiso. La persona sin compromiso no es una persona de confianza. En todo, ni para ti mismo tú puedes tú no puedes ni en ti mismo confiar porque no haces lo que necesitas. Compromiso en alimentación, compromiso en estudiar la palabra, compromiso en oración, compromiso en todo. Pero dejamos que nuestra carne hace lo que quiere, la alimentamos y luego lloramos que nos tocó la vida difícil. Primero de Samuel 15:29. Mira, dice: también la gloria de Israel, hablando de Dios, aquí lo llama la gloria de Israel, no mentirá ni cambiará de parecer, porque es hombre para que cambie de parecer. ¿Ustedes creen que si yo vaya
pasando mis años, y les voy a decir la verdad, ¿cuántos de ustedes todavía no han cumplido 40 años? Levanten la mano, ¿quién todavía no cumplió 40? A ver, denme ver su mano. Miran, están, pero ya están varios veo que ya están bien cerca a 40, Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Estabilidad principalmente se desarrolla por los compromisos cumplidos hasta 40 años. Dice estadística, no digo que es la estadística bíblica, pero en general, una persona que no se definió hasta 40 años en su vida necesita mucha misericordia de Dios y triple compromiso para lograr las metas. Entonces, los que ustedes ya, como yo, cumplieron 40 años, yo ya cumplí 40. Tenemos, dice, mira qué misericordioso y qué gracia nosotros tenemos. Escúchanme, porque no terminé. Nosotros, los que conocemos de Cristo, de la palabra, y no definimos nuestra vida, hoy es el día de que tienen que arrepentirse y poner las pilas y servir a Dios, porque con Dios pueden alcanzar el tiempo perdido. ¿Me escuchan? Con Dios, pero Dios no lo va a hacer por ustedes. Ahora, miran, cuando yo me entregué al Señor, yo dejé varias malas costumbres. Yo dejé de fumar así. Yo era muy fumadora, los que no conocían ya lo saben. Me empecé a fumar desde 15 años, así esporádicamente, pero ya a mis 21 años yo ya dependía por completo de cigarro. Y cuando me convertí y dejé de fumar un día antes de bautizarme, porque yo sabía que no voy a entrar al agua si no dejo ese vicio que me está dominando. Entonces yo, y mira, yo no alargaba bautismo y no decía un día que voy a dejar de fumar, entonces bautismo. Para los que tienen vicios, no escuchan el reverso, escuchan bien. Entonces, me dijeron, en la iglesia que estaba a 100 kilómetros de nosotros, era la iglesia más cercana, el 18 de septiembre de 1994 era año, van a haber bautizos. Porque en Ucrania por el clima se bautiza solo antes de invierno. Entonces yo sabía, si no me bautizo en esa fecha, voy a tener que pasar todo invierno hasta mayo, junio, para esperar aguas disponibles. No tenían bautisterios. Y entonces yo dije, yo me voy a bautizar esa fecha y me voy a comprometer con Dios. Entonces hice compromiso, el 17, me fumé mi último cigarro, literal, y jamás lo agarré, jamás. Muchas veces tuve sueños, donde en el sueño ese hábito te reclamaba, y en sueños como que yo estiraba la mano por el cigarro. Y la voz, ay, no pasa nada, tú fuma, Dios te va a perdonar. Y yo no digo que fumar es un pecado imperdonable o que te detiene pero te roba de muchas cosas y deteriora tu salud. Pero si yo hubiera, escúchenme porque lo empecé a decir, que cuando te entregas de forma radical al Señor, es mucho más fácil
que los que dicen estoy en proceso, estoy en eso. Porque eso estoy en la lucha. Porque eso se estira y el pecado se hace como una liga flexible, que la estiras y luego saben que sueltas y que hace. Va. ¿Alguien de ustedes tuvo golpe de liga? Ay, cómo duele. Y muchas veces así pensamos, jugamos, todavía tengo tiempo. Cuando tú cortas con el pecado de esta forma, ¿recuerdan cuando yo les conté que me caí en un vicio de ver los spas en YouTube? Cuando se enfermó mi mamá y yo, por no dormir, estar velando todo el tiempo, me empecé a ver un spa tailandés o vietnamís o algo así, tratamientos de rostro. Y me calmaba mucho porque esa ansiedad y todo, y yo pues no es pornografía, no es otra cosa asquerosa, pues spa, tratamiento de cara. Pero fíjense que cada día lo veía más y más tiempo mi mamá pasaba en la cama ya con él. Más yo estaba sentando enfrente de ella y lo miraba toda la noche. A veces llevaba ya casi toda la noche porque no tenía fuerzas ya ni orar. Solo decía Padre Nuestro, exhausta. Y quería desconectarme y lo veía. Y regreso y lo sigo viendo. Mi mamá falleció, ya no tengo qué razón de estar viendo, pero lo sigo viendo. Y lo sigo viendo y lo sigo viendo y creo que me recuerdo como en año 23 o 24 que les conté, cuando me empezaron a salir cositas en los ojos. ¿Recuerdan? Tenía una temporada que me salieron muchas perillas una tras otra. Creo que era 24 el año. No me acuerdo bien, 23 o 24, pero no están. Y yo sé que no salieron por verlo, pero yo empecé a analizar mis ojos. Porque ya, una vez, era una noche, porque hasta mira, yo me acostaba, me volteaba, ponía mi teléfono así, prendía mi spa, mirando y quedaba dormida. Era completa dependencia. Era vicio, era completo vicio, ya calmaba mis ansiedades, ya todo, y era un vicio, y además me quitaba sueño, además como ya llegó la guerra, ya estaba la guerra, ya no pude dormir otra vez, y ya veo que ya me voy a meter todavía más. Entonces una noche yo así me acosté viéndolo y dije, Señor, ya, me meto, me lo quito, bloqueo, eran como 3 diferentes canales de YouTube que yo veía, todo lo bloqueé y les digo la verdad, jamás volví a verlo. A veces el YouTube que te ofrece, me sale algo parecido, lo veo y me da asco. No, ya mi corazón, una decisión con oración, radical. Así yo dejé de fumar, radical. Así yo dejé de tomar, radical. Así yo corté con todo, porque no hay otra forma. O lo cortas o te despedaza. Y aunque parece que por el momento no hace nada, pero te despedaza, te bloquea tu mente. Esos juegos inocentes o esas telenovelas inocentes que crees que lo son, te vacían tu mente, te haces en blanco, te hablan, hija. Ahorita, mamá. Vicio, dependencia, no sé si alguien se reconoció porque ríen. No sé por qué ríen. Pero, a ver, ¿estoy exagerando o no? Radical, cambio, nacimiento.
de nuevo en cada área de su vida. Tenemos que aprender a ser gente de compromiso. Voy a terminar porque ya me alargué. Todavía dice, Tito 1:2, apúntalo sin buscar, Dios que no miente. Hebreos 6:18, es imposible que Dios miente. 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces, como el carácter de Dios, carácter inmutable, su palabra es íntegra y no se dobla para complacernos, nosotros tenemos que ser transformados de forma radical, Porque si jugamos con el mundo, si hacemos lo que hace el mundo no va a tener piedad de nosotros, nos va a devorar, despedazar. Y al final de cuentas, ¿sabes cuántos de tus amigos van a quedar contigo del día de angustia? Ninguno, sino solo el fiel, bendito sea su nombre. Amén. Y yo les voy a decir la verdad, yo los amo mucho a ustedes, mucho. Pero mientras acabo con mis propias heridas, con mis propios dolores, con mis propios tengo que aprender a vivir, a veces no tengo fuerza a preguntar cómo estás. Y literal. Al final de cuentas, el único que tenemos es a Dios, mis hermanos, porque todos somos seres limitados, finitos. Y si nosotros no aprendemos a amarlo con todo lo que somos, la obra de nuestras manos siempre va a ser despedazada. Si no vamos a aprender a amarlo con todo lo que somos, Dios cumple su palabra. Faraón prometió dejar de ir y no dejó. Putin todo el tiempo dice, quiero paz. Saca tu ejército de la casa ajena y va a llegar la paz. ¿Qué más? No, entréguenme su casa y va a tener paz. Y luego dicen que Ucrania se hace víctima. Cuando nosotros, nuestro sí es sí y no es no, vamos a ser personas estables de nuestra reacción hacia infidelidad de los demás. Las promesas, mis hermanos, crean diferentes experiencias, o traumáticas cuando no las cumplimos, o agradables, gozosas cuando las cumplimos. Depende de quién las cumple y quién las rompe. ¿Sí o no? Proverbios 20, versículo 7 dice, el justo camina en su integridad, bienaventurados son sus hijos después de él. ¿Escucharon? El justo camina en su integridad. ¿Qué significa esto? Si tú eres íntegro, tus hijos van a tener oportunidad de vivir la vida más estable, porque tú pusiste base para ellos. Pero si tú enseñas a tus hijos vivir doble vida, vamos en la iglesia, somos creyentes, pero ahorita ya es la pachanga, pero en la pachanga no digas que vamos a la iglesia, y en la iglesia no digas que vamos a la pachanga. Y luego los niños confunden. Dice, ¿dónde puedo decir qué? ¿Dónde me suelto? ¿Y saben qué sucede? Se despedaza su vida paso por paso. Se deshace su vida porque lo doble estándar para los niños no existe. Ellos van
a vivir lo que la carne atrae. Y para terminar, las palabras son moneda de nuestro corazón. De la abundancia hablamos. La fidelidad al cumplir una promesa es medida de si somos gente de fe, de confianza, de integridad. Efesios 4:15, sin buscar, apuntan, dice, nos exhorta a hablar la verdad desde el corazón, no engañar a ti mismo. Vimos que uno de los requisitos aquí era el que anda en integridad y habla verdad en su corazón. Entonces, para terminar, mis hermanos, el Salmo 15 muestra que para que tú tengas tu vida en la presencia de Dios, vida estable, tienes que vivir la vida de compromiso, de la palabra y de la obra. Prometiste, dijiste sí, entonces tu obra es sí. Dijiste no, entonces es no. Para que los niños no crean que no, si te presiono mucho, puede ser sí. Si te extorsiono, chantajeo, puede ser sí. De ti depende si tu vida va a ser estable y si la obra de tus manos no se va a deshacer. Que Dios nos bendiga mucho a todos. Esta es la persona que camina con integridad y cumple lo que prometido, y no le conviene que seamos esas personas. Amén.